Bien, buenos días, hermanos, a través de la distancia que nos separa el internet. Gracias por estar acá y en este día especial, bueno, ya pasó un día, ayer la verdad estuvimos todos alegres, contentos, porque en nuestro sitio principal, Enlace de Fe, que es el sitio padre de esta iniciativa de Ven Sígueme Online, estamos de aniversario, nuestro quinto aniversario, es decir, desde el año 2015, el 4 de julio, eh, se inició esto a través de una idea que tuve y me senté pocos días antes a programar un sitio, a subirlo, a establecer redes para que todos pudiéramos conectarnos desde un punto quizás no oficial de la iglesia, pero sí dirigido por miembros de ella y hacer una comunidad para cumplir un poco el propósito de varios apóstoles que en las conferencias anteriores habían pedido a los miembros a usar sus dedos digitalmente, a usar su voz por el mundo virtual y compartir sus testimonios. Así nació Enlace de Fe. Estamos entonces muy alegres de que tengamos 5 años ya y alegres porque en estos últimos proyectos como Ven Sígueme Online y algunas entrevistas virtuales que estamos haciendo han dado mucho fruto, y gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar continuamente compartiendo, poniendo me gusta, me encanta, me importa y por supuesto comentando sus impresiones. Es sumamente valioso para nosotros que ustedes lo hagan. Nuevamente hacemos el llamado a que puedan seguirnos no solo en Facebook, que ahí tenemos ya muchos miles de seguidores, sino también en las otras redes como YouTube y también Twitter e Instagram. También tenemos grupos de WhatsApp silenciosos y uno social para que todos hablen, en los cuales pueden sumarse. Pueden encontrar toda esa información en nuestra página. Bien, entonces, después de esta introducción en la cual expresamos nuestra gratitud y nuestro gozo también de poder cumplir años, vamos a básicamente ir a la clase, que la clase de hoy es una clase bastante extensa. Hay 7 capítulos muy hermosos, muy profundos, y están los misioneros acá, que ya habíamos estudiado en la clase pasada, dando a conocer su testimonio, básicamente, sus experiencias, y eso nos da mucho gusto, mucho placer interior. Entonces, la clase que corresponde ahora es del 29 de junio al 5 de julio, Alma 23 al 29, titulada Nunca más se desviaron, y representa gran parte de la clase esa imagen que está aquí al lado, en la cual se entierran estas armas para no volverlas nunca a tomar, en señal de un gran convenio con Dios, de este pueblo de Amón que efectivamente se convirtieron y hasta el fin de sus vidas. Bien, la clase en el manual aparece con muchos temas. La verdad es que como es tan grande, habla uno, dos, varias hay escrituras para analizar, 3, 4, 5 temas bastante extensos, pero que se basan básicamente en la conversión, el gozo, la misericordia, y por supuesto todas las bendiciones después de la aflicción, quizás al predicar el Evangelio. Vamos a ir de lleno a ir a la aplicación del Evangelio, de la biblioteca del Evangelio, al libro de Mormón. Entonces, en el capítulo 23 comienza todo esto. Vemos entonces que después de toda esta cosa que sucedió con el rey, el padre del rey Lamoni, extendió ciertos decretos, proclamaciones para que dejaran predicar a estos jóvenes, a los hijos de Mosía, Alma, etc., y que pudieran entrar a muchos lugares, a fin de que la palabra de Dios no fuese obstruida. Me gusta ese concepto que también lo recalca la clase en el manual y nos hace reflexionar qué podemos hacer nosotros para no obstruir la obra de Dios en nuestras futuras generaciones. Es sumamente importante que meditemos esto y que podamos facilitar
medios para que efectivamente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestra parentela, como se dice, puedan acceder a estas bendiciones, inclusive nuestros amigos, nuestros conocidos. Y se menciona para que su pueblo se convenciera concerniente a las inicuas tradiciones. Ya lo habíamos destacado mucho y va a salir en estos capítulos que cuando se habla de convencer, también se habla de convertir, pero en el sentido de un conocimiento, sobre todo enfocado en darse cuenta de las antiguas erradas tradiciones, que de hecho el manual en la introducción sugiere que nos demos cuenta de nuestras tradiciones erradas para que podamos erradicarlas, podamos abrir el corazón y poder cambiar y mejorar. Acá dice que estos misioneros comenzaron a lograr mucho éxito. Organizaron la iglesia igual con sacerdotes, etc. Y el versículo 6 me encanta mucho. Dice, y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo, que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Ahí está el título de la clase, de inmediato. Habla un poco de la profunda conversión. Y vamos a analizar en los próximos versículos, capítulos, a qué se debió esto, por qué esa conversión tan arraigada, qué podemos hacer nosotros para asegurarnos de que en nuestra vida suceda esto también, de que básicamente no abandonemos y estemos cada día más seguros de estar acá sin mirar atrás. Nunca más se desviaron. Debemos tenerlo en cuenta como un gran ejemplo de este pueblo. Se habla también de muchos pueblos. Acá se habla de 7 pueblos o tierras o ciudades que fueron, predicaron entre los lamanitas y básicamente se convirtieron al Señor. Y estos son los nombres de las ciudades lamanitas que se convirtieron al Señor. Todos eran lamanitas. No hubo amalequitas ni amulonitas, salvo uno, dice amalequita, pero después en otra circunstancia futura, en esa ocasión nadie de este grupo se convirtió. Solo eran lamanitas. Y en el 17 dice, y sucedió que se pusieron, es decir, este pueblo convertido en general, que eran lamanitas convertidos, se pusieron el nombre de antinefileitas y fueron llamados por ese nombre y dejaron de ser llamados lamanitas. La maldición de Dios no los siguió más. Eso es importante destacar porque al inicio del libro de Mormón habla de que mientras se guarden los mandamientos de Dios iban a prosperar en la tierra. De lo contrario iban a ser maldecidos también. Y acá habla de maldición en general, de la maldición que no debemos confundirla con la señal de la piel oscura, porque la maldición era otra, era simplemente estar separados de las bendiciones y la presencia, la ayuda celestial. Volviendo al 17, los antinefileitas, alguno podría pensar, ¿por qué se pusieron así? Anti, según el griego y digamos el latín y todo nuestro lenguaje, se refiere a en contra de, ¿cierto? ¿No? Y si querían estar y ser amigos y el pueblo del Señor, que eran nefitas y leitas, descendientes de ellos hasta ahora, no deberían haberse puesto antinefileitas. Pero es algo tan sencillo que como pensar que el libro de Mormón fue escrito no en griego ni en latín, fue escrito en el mismo libro lo declara en un egipcio reformado. También podríamos pensar que tiene algunos vestigios de hebreo, porque en el fondo eran un pueblo que provenía de esas lenguas semitas, pero acá está hablando de anti, según si uno va al egipcio, en el fondo anti, que es algo muy parecido, significa lo que es de, los que son o los que son de. Ahí hace mucho sentido, porque en el fondo que se llamen antinefileitas podría estar diciendo los que son nefitas o leitas, o los que son o parte de nefitas y leitas. Entonces, bajo esa premisa, claramente es interesante destacar que hasta en estas raíces de las palabras se comprueba que el libro de Mormón es literatura realmente traducida, para nada inventada. Son detalles que a veces nos hacen fomentar la fe y el testimonio.
Obviamente pasó de un egipcio reformado a una traducción mediante Joseph Smith y luego a una transliteración. Entonces por eso al final tenemos anti como palabra castellana. Entonces tenemos que también destacar a veces estos detalles que nos ayudan a comprender algunas cosas. Capítulo 24, hay muchas cosas aquí. Al final siguen habiendo persecuciones de parte de los lamanitas. El rey confiere el reino a su hijo, Anti-Nefi-Lehi, que resulta ser un hermano de Lamoni, porque acá estamos hablando del rey como el padre de Lamoni, que en el versículo 4 habla de que muere en ese año. Y entonces Amón se reúne en consejo para saber qué hacer con Lamoni y también con su hermano Anti-Nefi-Lehi, dice al final del 5. En el 6, no hubo uno solo de los que se habían convertido al Señor que quisiera tomar las armas contra sus hermanos. Y aquí comienza esta historia tan trascendental del Libro de Mormón, que ha sido tocada, recordada, citada, incluso por muchos líderes religiosos de otras denominaciones. Incluso alabando esto, incluso no creyendo otros líderes religiosos, como por ejemplo tengo amigos, por ejemplo, que son testigos de Jehová, que ellos están totalmente en contra de las guerras, las batallas, de que en el fondo ellos alaban esta historia del Libro de Mormón, si es que fuera cierto según ellos, de que hubo un pueblo que efectivamente desechó las armas y simplemente fue un pueblo de paz. Ellos valoran esto y vamos a tocar ese punto después. Empieza a hablar en los próximos versículos de la bondad, de la misericordia, y en este capítulo 24 se habla mucho de la misericordia, y en el capítulo anterior que leímos 23, después del 25 al 29, también se toca la bondad y la misericordia de Dios, pero también se toca la conversión. Es por eso que durante la semana hicimos algunas preguntas, mandamos algunos en nuestros grupos, un afiche, digamos un cartel con una pregunta: ¿cómo se relaciona la misericordia de Dios con la conversión mediante el Espíritu? Porque a veces no relacionamos naturalmente estos dos conceptos, misericordia y conversión. Los vemos cuando hablamos de misericordia, como que tendemos a hablar del amor, de la bondad, de la compasión, la caridad. Y cuando hablamos de conversión, simplemente hablamos del Espíritu, la revelación, y como que los tenemos a ambos lados. Por eso quise hacer esta pregunta, y como dije en la clase pasada, la idea de estos es hacerlos participar a ustedes también, que puedan contestar esta pregunta durante la semana, entre miércoles y viernes, sábado quizás, porque los miércoles o jueves la vamos a comunicar en los grupos de WhatsApp, de Facebook, etcétera. Y ustedes puedan entrar al sitio y contestarlas. Las que nos parezcan podemos citarlas, como hoy día vamos a hacer con una. Entonces, habla incluso de asesinatos, de que ellos habían en el fondo, en el pasado, derramado sangre inocente. De eso está hablando. Y de este convenio. El 13 dice: retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios. El 14 sigue hablando de misericordia, y aquí hay tres, silogismos de causa-efecto. Primero, está hablando de que ha tenido misericordia para que no perezcamos. Nos ha dado a conocer estas cosas porque Él ama nuestras almas. En su misericordia nos visita para que el plan de salvación nos sea dado a conocer. En estos tres casos está básicamente respondiendo también a esta pregunta que les extendí durante la semana. ¿Cómo se relaciona la misericordia con la conversión? Y quisiera también destacar la respuesta de Kenny Reyes de Ecuador, que nos mandó su respuesta. Me encantó, así que la voy a publicar aquí para que todos la leamos. Mayormente, siempre la bondad de Dios va unida a la conversión, dice Kenny.
recordar que la misericordia del Padre Celestial para con sus hijos es el inicio del proceso de la conversión. Como referencia de una de muchas escrituras encontramos a Alma, hijo de Alma, cuando el ángel se le apareció. De todas las admoniciones que podría decirle, lo que le dijo era que recordara la cautividad de los padres y recordara cuán grandes cosas él ha hecho por ellos, pues estaba en servidumbre y él los había libertado. La conversión viene después de recordar las misericordias del Padre. Un punto muy bonito que tocó Kenny. La bondad del Padre lo explica Alma 24, 7, 8, 9, 10, que ya repasamos. Después de ello, el proceso de su conversión ha de haber sido muy trabajoso para este gran cambio de su estado natural a su condición espiritual. Gracias a la expiación de Jesucristo existe ese proceso de conversión y efectivamente es así. Gracias Kenny Reyes de allá por Ecuador, porque a veces solamente atribuimos que exista conversión a que existe el Espíritu Santo, pero me encanta que también acá lo atribuyas al final, que es gracias a la expiación de Jesucristo. Bien, entonces hay muchas razones para pensar que están relacionadas y me encanta hacer este juego de este enlace que nos puede ayudar a comprender mejor esta doctrina. Sigue hablando de lo misericordioso que es nuestro Dios. Al final, una de las razones para esconder estas armas, enterrarlas en el fondo, a fin de que conserven su brillo como testimonio. Querían tener un testimonio final, de alguna forma, ante Dios, de que nunca más iban a tomar esas armas de guerra en contra de sus hermanos. Tan grande fue el amor que surgió en ellos. Así que las enterraron profundamente en la tierra, dice. Bien, entonces, después, acá está hablando... Dice, y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y este punto también es interesante, está hablando un poco de lo que yo dije al comienzo, que primero estaba maravillado, ¿cierto?, de que hubieran sido limpios. Dice, aparece limpio la palabra, más arriba aparecía quitado, en el fondo los pecados, quitara, perdonado. Habían ciertos conceptos que obviamente están asombrando a ellos y por eso prefirieron padecer hasta la muerte antes de pecar. Y esto tiene relación con lo que mencionabas, con otras creencias que a veces han aplaudido este actuar, y tiene relación un poco con el tema de luchar en guerras, si es correcto o no. Pareciera ser a simple vista, a ojos de alguien que no profundiza en el tema, que el libro de Mormón enseña que no es correcto batallar, pero no es tan así. Para eso me di el trabajo de buscar la posición oficial de la iglesia en cuanto a las guerras. La puse aquí. El Señor ha dicho que en los últimos días habrá guerras y rumores de guerras, y toda la nación estará en conmoción y desmayará el corazón de los hombres. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días somos un pueblo de paz. Seguimos al Salvador, que es el príncipe de paz, y esperamos su reinado milenario, época en que las guerras terminarán y la paz será restaurada en la tierra. No obstante, reconocemos que en este mundo, a veces los líderes del gobierno envían tropas militares a la guerra para defender sus naciones y sus ideales. Y acá está, digamos, lo que tenemos que nosotros creer porque ha sido revelado a nuestros profetas. Los santos de los últimos días que prestan servicio en las Fuerzas Armadas no tienen por qué debatirse entre ser leales a su país o a su Dios. En la Iglesia creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. El servicio militar demuestra dedicación a ese principio. Si se ordena a los santos de los últimos días ir a la batalla, ellos pueden recordar el ejemplo del capitán Moroni, el gran líder militar del libro de Mormón. Aunque era un guerrero poderoso, no se deleitaba en derramar sangre.
era firme en la fe de Cristo y su única razón de pelear era defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión. Si los santos de los últimos días tienen que ir a la guerra, deberán ir con un espíritu de verdad y rectitud, con el deseo de hacer el bien. Deberán ir con amor en el corazón por todos los hijos de Dios, incluso por los que estén en el bando contrario. Entonces, si se les requiere derramar la sangre de otra persona, no se contará ese acto como un pecado. Entonces, es una doctrina que a veces cuesta entender. Estamos hablando de un tema delicado que es exterminar o no la vida de alguien, pero es una instrucción sumamente clara. Sobre todo esta parte al final, si se les requiere derramar la sangre de otra persona, no se contará ese acto como un pecado. Lo está declarando la revelación aprobada por una primera presidencia, una revelación, a través también de las Escrituras. ¿Y por qué entonces es tan bueno, noble esto que hicieron este pueblo que después en unos versículos más vamos a ver qué sucedió con ellos, que incluso se dejaban morir? Ese tema también lo vamos a tocar a continuación. Pero tiene mucha relación con lo que significa simplemente hacer un convenio y no algo especial, un acuerdo especial. Bien, más abajo dice que lamentablemente, sin encontrar resistencia porque llegaron y ellos ya habían enterrado las armas y se postraron, mataron a 1,005 de ellos. Pero este mismo acto de que estos salamanitas inclusive después se dieron cuenta que habían matado a sus propios hermanos, que estaban quizás, según su forma de pensar, confundidos, se abstuvieron de matarlos y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido. El 25 dice que también dejaron sus armas. Y el 26 asegura que el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mayor que el de los que habían sido muertos, es decir, más de 1,005. Y eso también es algo muy relevante, saber de que quizás no entendemos cómo obra Dios, pero hay situaciones en que Dios obra quizás como con sufrimiento, a veces como vimos con los hijos de Mosías, para poder mostrarse milagrosamente y con su poder. Entonces eso pasó acá. Y también, bueno, más arriba puse una nota especial porque me gustaría tocar este tema que aquí decía el versículo 13, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios. Una vez alguien se me acercó diciéndome que ese versículo no lo entendía, porque ¿cómo es posible que piense alguien sabio que está enseñando el libro de Mormón que quizás ya no podían ser limpiadas por la sangre de Cristo, si es una sangre infinita, poderosa? Y aquí entonces quisiera compartir algunos, el versículo 30, que es el mismo versículo al final de este capítulo, revela un poco, dice que cuando un pueblo, bueno, ha sido iluminado, ha poseído un gran conocimiento y ese cae, dice ahí, su condición es peor. Y esto tenía mucha relación con lo que hablábamos recién, que hay una... todos sabemos que hay un pecado imperdonable, ¿cierto? Y también, y vamos a tocar ese tema después, pero está hablando de pecados graves también, que es probable que a gran, como dice la Escritura, a mayor conocimiento, mayor condenación. Es decir, cuando nosotros hemos recibido tanta luz. Por eso ahí dice un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios, ha poseído un gran conocimiento. No está hablando de pequeños haces de luces pequeñas y conocimientos pequeños, sino ya grandes. Obviamente si esa persona o ese pueblo cae, su condición entonces es peor. Y obviamente no vamos a transformarnos ni en esta clase ni en ningún contexto en jueces de qué pasaría en estos casos. No tenemos toda la omnisciencia de Dios para saber qué va a pasar, pero sí es interesante que tengamos en cuenta eso, que debemos nosotros tener en mente la idea, no solo una idea, es un conocimiento pleno de que el Señor simplemente
tiene esa facultad de poder bendecirnos, librarnos del pecado, pero por otro lado también de castigarnos. Muchos dicen, no, Dios no castiga, pero sí, el Antiguo Testamento está lleno de que Jehová, de los castigos de Jehová, obviamente fundamentados. Entonces, tocando ese punto que recién comenté, hay pecados imperdonables, por supuesto, y todos tenemos en la mente el tema del negar el Espíritu Santo. Sin embargo, no es tan así, no es el único. Acá, de hecho, la definición en la guía de estudio de las Escrituras dice que cuando se habla de perdonar hay dos acepciones, dos significados, perdón. Y en el primero nos vamos a enfocar. Cuando Dios perdona a los hombres, suprime o deja a un lado el castigo que se requiere por el pecado. Mediante la expiación de Cristo, el perdón de los pecados está al alcance de todos los que se arrepientan, excepto los culpables de asesinato o del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que, por un lado, tener esto presente. Número uno, no es solo una limitante para el perdón, el limitante así cabal, total, el negar el Espíritu Santo. También existe esa posibilidad en cuanto al asesinato. Aquí en la definición está hablando asesinato así en general, pero aclaremos un poco más el tema. En Proverbios 6, una escritura clásica que dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, y se menciona manos derramadoras de sangre inocente. Algo totalmente aborrecido, pero acá no solo está hablando de asesinato, agrega a la frase derramar sangre, pero inocente. El adulterio es el más abominable de todos los pecados. Hay muchas escrituras que hablan de eso, salvo el de derramar sangre, pero no derramar sangre hasta ahí, sangre inocente, dice. O obviamente negar el Espíritu Santo. En cuanto a David, recordemos que David cayó de su exaltación al rey David, pero en ningún caso fue por las esposas que tuvo y que le fueron dadas por Dios, sino acá dice que en el caso de Urías, por eso perdió su exaltación. ¿Por qué? Porque lo puso en un frente de batalla a un hombre que era inocente con el afán de que muriera. En el fondo derramó sangre inocente y además después tomó a su esposa. Entonces ese obviamente fue lo que desencadenó que fuera un rey incluso llamado a veces profeta, caído. Entonces está hablando de eso. Y esta es la clave. Acá en Doctrina y Convenio 132 está hablando de cómo llegar a la eternidad en exaltación y vida eterna. Por lo tanto, está hablando del requisito del entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y empieza a declarar las condiciones, digamos, al estar ya entrado en ese convenio, lo que va a suceder. Dice, saldréis en la primera resurrección. Y si fuera después de la primera, en la siguiente, heredaréis tronos, principados, etc. Entonces se escribirá en el libro de la vida del Cordero que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente. Y si cumplen mi convenio y no cometen homicidio vertiendo sangre inocente, va a pasar la bendición al final. Entonces, a aquellos que se les promete la vida eterna, incluso por convenio en el templo, está condicionada incluso. A veces obviamente pensamos solo en negar al Espíritu Santo, pero está condicionada en no derramar sangre inocente. Es por eso que quería tocar este tema, porque ahí, si una persona se abstiene de eso, les dejarán pasar a su exaltación, dice, los dioses y los ángeles ahí. Entonces, tratemos de entender este concepto que es bastante profundo, pero a veces en estas escrituras sencillas surgen estas cosas que a veces no se ven en todo tipo de clases, y nosotros queríamos tocarla para abrir las mentes, los corazones y que todos podamos acceder a estas reflexiones. Por lo tanto, quizás por eso era el miedo aquí que se logra percibir aquí en esta frase: quizás ya no podrían ser limpiadas. No es que la expiación no fuera capaz, hay un quizá también, y por supuesto está hablando porque a mayor conocimiento, luz, ya era un pueblo favorecido, con revelaciones, con sacerdocio entre medio. Por lo tanto, si derramaban sangre inocente otra vez, prácticamente no iban a poder ser limpiados. Es algo totalmente entendible. No sé si me están siguiendo en el concepto. Bien.
Capítulo 25. Se extienden las agresiones lamanitas, los descendientes de los sacerdotes de Noé perecen, tal como lo profetizó Abinadí. Entonces, esa parte no la vamos a tocar tanto porque ya lo habíamos tratado en Mosilla cuando estudiamos, de que la profecía se iba a cumplir a futuro, que sus descendientes de Noé, digamos, es decir, los lamanitas, iban a hacer que sus descendientes padecían incluso muertes por fuego, y aquí está todo, digamos, detallado para que ustedes puedan ver los cumplimientos de las profecías. Versículo 13, quisiera enfocarme acá, que es una clave bastante de este capítulo. Aconteció que cuando los lamanitas vieron que no podían dominar a los nefitas, estaban obviamente en una persecución y una guerra, se volvieron a su propia tierra, y muchos se fueron a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi, y se unieron al pueblo de Dios, que era el pueblo de Anti-Nefilei. Es decir, muchos también se seguían uniendo a este pueblo. Gran bendición que la conversión acarrea de por sí, que muchos más sigan creyendo. Siempre ha sido así. De hecho, ustedes en sus países se habrán dado cuenta de eso. Alguno creyó al inicio, una familia en sus países, después se propagó el evangelio mucho más fácilmente que si fueran segregados por aquí y por allá. Habla también de que observaban la ley de Moisés porque era necesario, sin embargo esperaban anhelosamente la venida de Cristo. Había un entendimiento cabal, como también lo había enseñado el rey Benjamín, y anteriormente Nefi mismo leí, de que estas cosas eran un símbolo. Todas las prácticas exteriores, dice ahí, que eran llevadas por el sacerdocio levítico en la antigüedad. Entonces, es un punto también a tocar. Bien, entonces, capítulo 26. Este es un capítulo que quisiera confesar que mientras lo estudiaba durante la semana, no me pasaba. Hacía mucho tiempo, o sea, no mucho tampoco, pero siempre las escrituras nos emocionan, pero este capítulo en general me emocionó mucho, la verdad. Lo leía y tenía ahí un nudo en la garganta, los ojos llorosos, y el Espíritu me estaba testificando en cuanto al gozo que podemos obtener cuando nos comprometemos con el Señor para proclamar su Evangelio, para llevar al gozo del perdón a nuestros semejantes, a las personas que nos toca tener enfrente, y a las personas que muchos pudimos tocar en nuestras misiones. Y el 2 dice, un versículo que está ahí nomás entre medio, pero me gustaría que todos pudiéramos leerlo de repente en la vida. Ahora os pregunto, ¿qué bendiciones grandes nos ha concedido? ¿Podéis decirlo? Quizás un versículo que es muy genérico, pero me hizo reflexionar en que debemos, así como estos hijos y hermanos nuestros pudieron reflexionar. Nuestros hermanos, los lamanitas, se hallaban en la obscuridad, sí, aún en el más tenebroso abismo, mas he aquí cuántos de ellos han sido guiados a ver la maravillosa luz de Dios. El gozo para ellos era simplemente ser hechos instrumentos en las manos de Dios. Se mencionan ahí un campo, gavillas, en la cosecha. Y el 9 me encanta, dice, porque si no hubiésemos subido desde la tierra de Saraemla, estos nuestros carísimos y amados hermanos que tanto nos han amado, aún se hallarían atormentados por su odio contra nosotros, sí, y habrían sido también extranjeros para con Dios. Me encanta que en algunos momentos de nuestra vida nos hagamos este tipo de preguntas que en el fondo son positivas. A veces duele más cuando son negativas. ¿Qué habría pasado si y nos lamentamos? Pero en este caso no es un lamento. Están poniendo condicionalmente la mala elección, porque la buena efectivamente fue tomada. Porque si no hubiésemos subido, dice, no habría pasado nada, no habría habido una relación de amor entre estos hermanos, ellos no habrían sido considerados el pueblo de Dios. Y eso me imagino que penetraba el corazón ampliamente de estos jóvenes que después empiezan a hablar de que les falta fuerza incluso. Por eso Amón
bueno, Aarón primero le dijo a Amón que temía que su gozo le condujera a la jactancia, y Amón dice: no me jacto de mi propia fuerza, ni en mi propia sabiduría, mas he aquí mi gozo es completo. Sí, mi gozo rebosa de gozo, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. Nada soy débil, pero con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Ese es el mensaje que Amón estaba dejando. Muchos nos sentimos así. Y más abajo hay otras expresiones interesantes. El 13 nos vuelve a hacer una pregunta. ¿No tenemos mucha razón para regocijarnos? Ahí se hablaba también de cantar el amor de redención. No puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. ¿Quién de ustedes se ha sentido así? Yo sí, y creo que muchos de ustedes también se han sentido así a través del camino y el sendero del Evangelio, que a veces nos cuesta incluso expresar el gozo que sentimos al entrar a un templo, al estar en un salón celestial, al estar en un salón bautismal, al estar en un salón sacramental, recibiendo la Santa Cena. A veces tampoco podemos expresar con palabras el gozo que sentimos. Y eso, por eso este capítulo me tenía ese nudo aquí, porque sentía mucho que, como dice el 2, qué bendiciones grandes nos ha concedido el Padre Celestial. Podemos decirlo y tenemos que decirlo. Ellos lo dijeron, a pesar del lenguaje limitado. Más abajo hay otras cosas más. No puedo expresar, y después dice por qué entonces no nos entregó a una terrible destrucción. Otra pregunta reflexiva. ¿Por qué? Y esto se relaciona con la misericordia y la conversión. Otra vez, ¿por qué el Padre entonces no se da por vencido con nosotros? Sus hijos, que a veces somos porfiados pecadores. Y el 20 expresa que casi se le va el alma, por así decirlo, cuando él pensaba en ello. Recordó también las palabras cuando partieron a predicar. El Señor los consoló. Id entre vuestros hermanos los lamanitas y sufrid con paciencia vuestras aflicciones y os daré el éxito. Y así pasó. Yo testifico, y las personas que encontraron el Evangelio fueron muchos, y me alegra saber que en nuestras tierras existió este Evangelio. Ustedes se toparán por ahí con hasta leyendas de hermanos que hablan de que creían en un Cristo, en un Dios, en incluso 12 discípulos. Acá habla de que ellos lograron entrar en casas, estar en las calles, en sus templos y sinagogas predicando, incluso siendo objeto de burlas, dice, golpeados, etc. 30 dice, toda clase de aflicciones que sufrieron, y todo para que tal vez pudiéramos ser el medio de salvar algún alma, y nos imaginamos que nuestro gozo sería completo, y obviamente eso ya está arriba, está hablando de un gozo completo, gozo cabal. Estos jóvenes están hablando de que hay un gozo completo. Quizás nosotros nos hemos sentido así en algún momento, sentir gozo completo. Uno piensa que ya no puede sentir más gozo, pero para su confort máximo y para que se amplíe su imaginación, es simplemente la expresión de estos jóvenes misioneros, y la expresión que nosotros a veces escribimos o decimos o testificamos, pero para nada es así. El gozo de Cristo no tiene límites, y no conoce límites, menos aún en esta esfera terrenal, celestial. Está hablando un poco de la extensión de su obra. ¿Son pocos? No, son muchos. Porque he aquí, y describe a los conversos, prefieren sacrificar sus vidas antes que arrebatar la vida a su enemigo. Y han enterrado sus armas de guerra profundamente en la tierra a causa de su amor por sus hermanos. Introduce el concepto de amor. Misericordia, amor, conversión. Están muy ligados. Y el 35, desde el principio del mundo no ha habido hombres que tuviesen tan grande razón para regocijarse como nosotros la tenemos. Sí, y mi gozo se desborda.
estas expresiones repetidas que dan a entender de que no hayan cómo expresar su gozo, me animan a pensar en esto, en que efectivamente el gozo se obtiene en una conversión cabal y no solo personal, sino en el ver esa misma conversión en nuestros seres queridos. Por eso la pregunta inicial de esta clase: ¿qué vamos a hacer para facilitar esto? Para no ser una traba en que este evangelio siga por nuestras generaciones y por nuestros contactos, la red que nos rodea. ¿Cómo vamos a facilitar la obra de Dios en el mundo que Él nos dio personalmente? Bien, al final dice que este es mi gozo y mi gran agradecimiento, sí, y daré gracias a mi Dios para siempre. Capítulo 27. El Señor manda a Amón que conduzca al pueblo de Antinefilei a un lugar donde esté seguro, porque obviamente los ataques no iban a cesar, como aparece aquí, y justo ya concordando con el rey en que tenían que ir a tal lugar, se encuentra, bueno, el rey primero le dice que pregunte al Señor. Amón preguntó, entonces la respuesta fue que sacara a este pueblo, porque el Señor dice, pues Satanás tiene fuertemente asido el corazón de los amalequitas, entonces iban a eliminarlos si se quedaban ahí. Entonces concordaron en irse, llegaron al desierto que vivía la tierra de Nefi, de la de Saraemla, y entonces ahí al final, en el 16, poco antes, Amón entonces se encuentra, dice, se encontraron con Alma en el lugar de que se ha hablado, y fue un encuentro gozoso. Sigue hablando acá de un gozo, y este gozo de ver la conversión en otros también tiene que ver con ver nuestros compañeros de trabajo que ayudaron en eso. Fue tan grande el gozo de Amón que lo colmó. Sí, se extasió en el gozo de su Dios al grado de que se le agotaron las fuerzas y cayó a tierra otra vez. Está hablando de este gozo desbordante ya no solo en palabras, sino que ya le agotó las fuerzas físicas. Quizás la clase de hoy debería titularse también un poco en cuanto al gozo de la conversión, porque está rodeada, estos capítulos están repletos de lo que significa la felicidad cabal. Y las preguntas reflexivas sobre el tema siguen. Y el gozo de Alma al encontrar a sus hermanos fue verdaderamente grande, como también el gozo de Aarón, de Omner y de Imni. Mas he aquí que su gozo no sobrepujó a sus fuerzas. Yo no creo que esta escritura esté acá para comparar los gozos, para nada. Solo está ese comentario final de que su gozo no sobrepujó a sus fuerzas. Está ahí claramente inserto para que nos dé a entender que el gozo sí puede sobrepasar fuerzas. El gozo nos puede dar tremendos testimonios de lo que significa tocar el cielo estando en esta tierra, de poder sentirnos cómo nos elevamos por dentro. La parte espiritual que a veces olvidamos en nuestro incluso servicio eclesiástico, con tantos programas, etcétera, es el que yo les invito a no olvidar. El gozo de servir, el poder sentirnos bien. No solo hacer las cosas, porque a veces las hacemos, pero robóticamente. Tratemos de repente hacer estas reflexiones y efectivamente sentirnos. A veces es bueno cerrar los ojos en oración y comunicarnos para sentir. Y otras veces es bueno, mientras caminamos haciendo cosas, tratar de mantener esa oración en el corazón. Al final ellos se fueron con Amón, ¿cierto? Y lograron obtener la tierra de Gersón. Y bueno, de ahí en adelante se fueron llamados el pueblo de Amón también. Y iban a ser protegidos por los ejércitos de ellos, porque obviamente este pueblo no iba a volver a tomar las armas. 25. Al final Alma también le relató su conversión con Amón, Aarón y sus hermanos, y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos. De repente, en medio de los trabajos, de las actividades que se hacen, es bueno tener este tipo de reuniones de testimonio. Esto fue una reunión de testimonio. Alma les relató su conversión otra vez. Es decir, esto es bueno que lo hagamos repetidamente. Bien. 28. No veían la muerte con ningún grado de terror a causa de su esperanza y concepto de Cristo y la resurrección. Qué genial llegar a un testimonio tan potente después de haber sufrido tanto, que la muerte no nos dé miedo, no nos dé temor.
a veces lo decimos, porque es fácil decirlo, pero efectivamente estamos aterrados de morir o estamos aterrados de que algo nos pase porque quizás tenemos cuenta pendiente con nuestro Creador. Tenemos que poder dejar un espacio a nuestro corazón para reflexionar en eso y ordenar nuestra vida. Eran un pueblo celoso y amado. Capítulo 28 relata la batalla más grande que se ha conocido entre los habitantes de la tierra desde el día en que Leí salió de Jerusalén. Fue un tiempo de llanto, lamentación, día lúgubre, tiempo de solemnidad, pero también de ayuno y oración. Y acá volvemos a tocar este punto que del gozo, el relato de Amón, etc., un incomprensible gozo. Incomprensible, les vuelvo a decir, no podía encontrar ni la razón ni las palabras. Y acá agrego una nota que tiene que ver con el capítulo siguiente y me lo salto de inmediato. Capítulo final, Alma 29, 16. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo, tan grande es mi gozo. En palabras de Alma ya, no de Amón. Entonces este gozo es potente. Y acá hay otra visión de un segundo testigo de lo que significa para él el gozo. ¿Quién no se ha sentido así? Como que si se va a separar su alma del cuerpo, pero no es un sentimiento trágico ni insostenible, sino placentero. Y a esto le llamo yo la paradoja del gozo y la fuerza. Hay una paradójicamente perfecta relación entre el gozo en medio de la acción y el gozo en medio de la reflexión. Si se han dado cuenta ustedes, mientras estamos actuando, tenemos un gozo y el Señor nos bendice según la promesa del sacerdocio, que dice hasta la renovación de sus cuerpos. ¿Cuántas veces yo, trabajando, entrevistando personas, haciendo ministración, mucha obra del reino de Dios, dando bendiciones de salud, haciendo ordenanzas, ayudando en caridad, lo que sea, y el Señor me ha dado fuerzas hasta la renovación de mi cuerpo para que lo soporte y tenga fuerza y siga trabajando? ¿Cuántas veces me pasó eso? Y yo sé que a muchos de ustedes también. Mientras el lado opuesto, que lo testificaron estos misioneros, quizás ya no estaban ahí trabajando, pero estaban reflexionando, estaban pensando en su conversión, y eso los lleva al lado opuesto, que su cuerpo se debilite, que sientan que no da más de gozo, se desborda. Esos fueron los conceptos. Entonces esta paradoja me encanta, porque el Señor no permite que tengamos debilidad cuando estamos trabajando, pero nos ayuda a entender que nuestro cuerpo es tan limitado cuando empezamos a reflexionar, que nos ayuda a comprender lo dulce del fruto de Nefi antiguo que expresó, para que anhelemos eso, que es quizás un gozo más cabal, que proviene del amor de Dios. Entonces hay muchas cosas acá que tenemos que analizar y tener en cuenta. Volviendo a esta narración, los cuerpos de muchos miles yacen bajo la tierra, dice, mientras que los cuerpos de muchos miles están consumiéndose en montones. Por supuesto, murieron decenas de millares, decía la Escritura. Y acá muchos también me han preguntado, entonces, ¿cómo no hay evidencia? ¿Por qué no están los huesos? ¿O dónde están las armas que enterraron? Hay una escritura sumamente sencilla, ya no queda tiempo, pero Mormón 1, 326 años después de Cristo, mas yo permanecí entre ellos, pero me fue prohibido que les predicara por motivo de la dureza de sus corazones, y debido a la dureza de sus corazones, la tierra fue maldecida. Y estos ladrones de Gaviantón que se hallaban entre los lamanitas infestaban la tierra a tal grado que los habitantes empezaron a ocultar sus tesoros en la tierra y se hicieron deleznables, porque el Señor había maldecido la tierra, de tal manera no podían conservar esos tesoros. Deleznables, solubles, no sé, entonces hay una explicación en el libro de Mormón a esto, y algunos dirían, pero eso es, ¿cómo? De la nada van a desaparecer. No es de la nada. El que si cree que Jesucristo pudo convertir agua en vino, pudo caminar sobre el agua, porque no va a poder disolver un metal. Entonces, la verdad es que pueden haber muchas razones por las que quizás no hay evidencias tan grandes de pueblos tan grandes, pero esa es la más plausible,
que pude encontrar hace años atrás en el mismo libro de Mormón. Está testificando por qué habían tesoros, cosas ocultas en la tierra que no se encontraban porque la tierra era maldecida y los objetos estaban siendo deleznables. Quizás haya otro tipo de razones y nunca lo vamos a saber. Tampoco es tan bueno investigar tanto para un tema que no es tanto trascendental. Solo lo digo porque nos puede ayudar a animar nuestro corazón a buscar siempre la parte buena de las Escrituras. Y bueno, al final el último versículo en el cual Alma dice que peca en su deseo de querer tener la trompeta de Dios para declarar a todo el mundo el Evangelio. También me encanta tocarlo porque ¿por qué he de desear algo más que hacer la obra a la que he sido llamado? Y empieza a hablar de que el Señor concede en justicia, dice, de conformidad con lo que es justo, que las personas escuchen el Evangelio. Es decir, no por trompeta y que todos estén obligados a escuchar. Si bien es nuestro deseo, ojalá tener un altavoz y que todo el mundo escuche mi testimonio, no es así. El Señor tiene otros medios para que las personas escuchen su Evangelio cuando sientan, cuando puedan estar mayormente conectados con el Espíritu. Y no solo porque escuchan ahí fuerte en cuanto a volumen vocal. Entonces, nuevamente empieza a recordar que el ser instrumento es lo que les trajo gozo. Ser instrumento es en las manos de Dios. Y habla nuevamente de un gozo cabal, gozo completo. Y más completo aún por el éxito de sus hermanos. Entonces yo les quiero terminar esta clase dándoles mi testimonio de que este gozo que tenemos como miembros de la iglesia, que hemos hecho un convenio, es un gozo que, a pesar de que acá habla de gozos cabales, simplemente hablamos de eso porque nuestro corazón quizás no es tan grande como pensamos en nuestra esfera terrenal, pero será ilimitado después. Yo creo que el gozo que también se habla de gloria, la gloria de Dios es infinita y eterna. Y también la gloria de Dios es la honra, es decir, la honra que nosotros le demos. Y es por eso que les invito a que podamos amar más a Dios, que podamos amar más a nuestros hermanos, que nuestra conversión se transforme de alguna forma en la conversión anhelada de aquellos que aún no conocen a Dios. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata esta obra. Y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.